Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Lean Zamudio, miembro de la Comisión de Cursos y Capacitaciones de TEMIS. El día de hoy tenemos el enorme privilegio de contar con el doctor Alfredo Soria, quien será el coordinador de nuestro último evento, el tercer curso de redacción jurídica de contratos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un verdadero gusto, un privilegio poder coordinar con ustedes este curso, que va a estar muy bueno. Lo mismo digo, doctor. ¿Le parece que en este momento vamos a hacer unas breves preguntas en las cuales nos va a servir de poder mostrar a las personas de qué va a tratar este evento actual? Por supuesto, encantado. Muy bien, empecemos entonces. Como primera pregunta hemos planteado lo siguiente. En la práctica contractual, la correcta redacción de documentos es esencial para prevenir conflictos y asegurar la seguridad jurídica de las partes. ¿Cuáles considera usted que son los fundamentos esenciales para una redacción legal eficaz? Bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que no hay el contrato perfecto. Entonces esa es la premisa. Pero lo que uno sí debe tener en cuenta es que debe conocer aquello que quiere regular, porque el contrato es una regulación privada. Existen normas que pueden aplicar de manera imperativa o supletoria, y el contrato va a complementar esas reglas que son de carácter legal, dándole a las partes un instrumento que mañana les puede servir para el negocio que estén realizando. Para poner un ejemplo muy sencillo y que se pueda entender lo que estoy comentando, si yo voy a celebrar un contrato de franchising o franquicia comercial, tengo que saber cuáles son los principales riesgos de ese negocio especial que se está celebrando, cuáles son las condiciones económicas que están estableciendo las partes para eventualmente poder detectar los principales riesgos que pueda presentar la operación y dotar al contrato de una solución convencional acorde a lo que las partes necesitan. Entonces, uno de los elementos esenciales que debe tener un contrato es el conocimiento de quien está redactando el contrato de la operación concreta, no de manera general, sino de manera específica cuáles son, detectar los principales riesgos para tratar de darles una solución de carácter contractual o convencional. Muchísimas gracias por la respuesta. Es una respuesta muy interesante también que nos permite entender mejor esta situación. Por otro lado, vamos a pasar con la segunda pregunta y viene a ser la siguiente. En el ámbito inmobiliario, los contratos de compraventa de vivienda en planos suelen presentar cláusulas patológicas. ¿Cuáles son los errores más comunes al redactar estos contratos y qué soluciones contractuales recomienda para mitigarlos? En el caso de los contratos inmobiliarios, creo yo que uno de los problemas que más se presenta es que las partes se ponen plazos muy cortos, que luego no van a poder cumplir. Y eso puede tener incidencias importantes para ambas partes. Por ejemplo, quien está comprando un departamento, de repente está pensando dejar el inmueble que hoy tiene alquilado y entonces considera que como en el contrato o en la oferta le dijeron que se iba a entregar en enero de un determinado año, él considera que su contrato de arrendamiento debe concluir o coincidir con ese inicio de la entrega del bien que está comprando. Entonces el inconveniente es que usualmente la fecha de entrega no se llega a respetar por temas totalmente ajenos a las partes, por permisos municipales, por diferentes tipos de situaciones. Entonces, si ese es un riesgo propio de la contratación inmobiliaria, la recomendación sería que se establezca una consecuencia convencional a ese tipo de situaciones, por ejemplo, una penalidad diaria, ¿no? Y es algo que no ocurre usualmente en el caso de los contratos de compraventa inmobiliaria sobre planos. Las partes establecen obligaciones y luego no hay, ante el incumplimiento que es en un número muy alto que ocurre del plazo de la entrega, no hay una solución convencional, solamente queda lo que dice la ley y a veces la ley no te da las herramientas suficientes. Por ejemplo, si yo aplico la ley sin pactar nada, estaría pensando de repente en una resolución contractual, ¿no? Pero eso es una medida extrema, desmedida. Entonces, caben otras posibilidades, como por ejemplo, podría ser una penalidad, ¿no? Y las partes negociarán de manera diaria la penalidad y eso incentiva a la parte vendedora a terminar el proyecto inmobiliario lo más antes posible y no deja en desamparo al comprador que, como les digo, podría ser que necesite ese bien y debería valorarse en todo caso de manera diaria estas circunstancias, ¿no? Entonces,
Pueden haber diferentes aspectos, pero creo que ese es uno importante a tener en cuenta. Sin duda, en el curso se van a desarrollar otros aspectos también relevantes, pero creo que ese es un tema que es muy recurrente. Claro, doctor, es un punto de partida muy interesante, una forma muy interesante también de poder mitigar estos casos que se presentan en muchas ocasiones. Por ende, ahora la siguiente pregunta. La contratación laboral ha sufrido cambios significativos en los últimos años. ¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta al redactar un contrato de locación de servicios para evitar la desnaturalización del vínculo laboral? Bien, en el tema de la locación de servicios, tiene una regulación especial en nuestro Código Civil, pero más allá de su regulación especial, lo que tenemos que tener en cuenta es que el principal riesgo que se presenta en un contrato de locación de servicios es precisamente el del riesgo laboral, que eventualmente se pudiera interpretar que una relación de naturaleza civil y estrictamente civil o comercial se pudiera pensar de que estamos dentro del ámbito laboral. Entonces, uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando redactamos un contrato de locación de servicios para no generar ningún riesgo en este tipo de circunstancias es conocer aquellos rasgos sintomáticos de relación laboral que pudieran hacer a una autoridad administrativa o de repente a un juez hacer pensar de que el contrato que se ha celebrado, que aunque es civil y comercial, puede haber una cláusula que pudiera interpretarse de que aquí hay un aspecto o elemento de laboralidad, o en todo caso, que estamos dentro del ámbito de un contrato de trabajo. Entonces creo que es una labor importante de quienes redactan contratos el hecho de utilizar la terminología precisa y exacta para que el contrato no genere los riesgos, ¿no? Porque, y es más, no basta simplemente tener un contrato que no genere riesgos, sino que en la práctica es necesario, indispensable, que se ejecute el contrato dentro del marco de no subordinación o de autonomía. Porque el contrato puede ser muy bonito, porque el contrato podría ser perfecto, no generar ningún tipo de consecuencias o contingencias en cuanto a su redacción. Pero si se ejecuta como si fuera un contrato de trabajo, bueno, ahí se va a considerar que estamos en una relación laboral más allá de lo que diga el contrato. Pero el propio contrato no debería generar esas contingencias, ¿no? Entonces, en el derecho laboral aplica la primacía de la realidad, ¿sí? Pero el contrato no debería generar contingencias, ¿no? Que tenemos que evitar también que ocurran en el caso de la realidad. Pero eso obviamente es en el marco de un verdadero contrato civil y comercial. Porque si existe subordinación, lo que corresponde es celebrar un contrato bajo el ámbito de la legislación laboral. Ahí no resulta aplicable una locación de servicio, ¿no? Y en esto quiero que quede claro, porque a veces cuando uno opina sobre contrato de locación de servicio, piensa que a través de un contrato de locación de servicio se puede ocultar una relación laboral y eso no es lo que estamos conversando. Estamos hablando cuando el contrato verdaderamente es un contrato civil y comercial, entonces tenemos que, ese contrato civil y comercial tiene que ser, en cuanto a su naturaleza y contenido, un contrato civil y comercial, no generar ese contrato algún riesgo de que alguien pudiera pensar de que es algo diferente. Es civil y comercial, el contrato no debe generar ningún tipo de contingencia que se interprete algo distinto. Claro, toda la razón. Y justo ese tema de la locación de servicios es un aspecto muy polémico y creo que ahora en la actualidad con el uso de la inteligencia artificial inclusive llega a ser, llega a dar mucho más de qué hablar. Y por eso la última pregunta viene a ser, ¿cómo ha evolucionado esta práctica con el uso de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías en la optimización del diseño contractual? Qué interesante, fíjense, porque la inteligencia artificial es una excelente herramienta, pero como toda herramienta hay que saberla utilizar de manera racional. No podemos malutilizar una herramienta. Entonces, si bien es cierto, a través de inteligencia artificial se puede a un contrato dotar de algunas cláusulas, estipulaciones que puedan ser muy interesantes para el caso concreto, ya habíamos dicho que es esencial conocer aquellos riesgos y aquellas contingencias que un contrato nos puede generar para establecer una cláusula sobre el particular. ¿Cuál puede ser el problema de la inteligencia artificial? Que se piense que simplemente vamos a dotar de información a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ya nos va a dar un resultado final y eso lo firmamos.
Y no es así, porque el abogado tiene que precisamente ver que esta es una herramienta que no es que va a reemplazar al abogado. Es una herramienta que puede usar un abogado, pero tiene que ver que esa herramienta sea adecuadamente utilizada, tratando de regular en todo aquello que se puede en el contrato los eventuales riesgos que pudiera generar. Entonces, si se utiliza como una herramienta, pero no para reemplazar a un abogado, bienvenida. Pero hay una equivocada visión de algunos colegas que piensan que, ya, inteligencia artificial, entonces digo, este es un contrato de compra-venta, precio bien, y ya será la máquina la que me dé el resultado final, y eso no es así, ¿no? Entonces, como herramienta se puede utilizar, pero no reemplazar al abogado, que es quien tiene que pensar la mejor estrategia y cubrir adecuadamente las reglas en el contrato de lo que se necesita para este negocio, regla que sea compartida entre las partes, ¿no? No estamos hablando de que una parte se va a establecer reglas totalmente favorables a ella, no, sino que en el marco de una negociación se llegue a reglas que resulten razonables para ambas partes. Claro, doctor, este tema de la inteligencia artificial, como usted menciona, es un tema que si bien puede ayudar mucho a los abogados, también tiene un aspecto que da mucho de qué hablar y es algo muy reflexivo y que considero que en este actual curso se va a ver con mayor profundidad. Así que le pido a todas las personas que nos estén viendo que, que estén al tanto del evento y van a llegar nueva información, así como el mismo doctor los invita a estar presente en el evento. ¿Cierto, doctor? Bienvenidos todos, nos vemos entonces en el evento. Muchas gracias. Muchas gracias.